Hola, hola amigos y amigas de País Low, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos a Pablo González. Él es asesor del diputado Daniel Lilayú y viene a conversar con nosotros sobre educación municipal. ¿Cómo estás? Hola Rocío, un gusto estar conversando hoy día contigo y sobre todo una temática que le importa tanto a la gente y que le preocupa a nosotros, que es la educación. Sí, bueno, llegó marzo, empezaron los colegios, ahí tenemos varias cosas que están dando vuelta. Em, ¿Tú hiciste una revisión de qué es lo que está pasando? Cuéntame un poquito qué es lo que nos traes el día de hoy. Bueno, comienza el mes de marzo y con la sorpresa de que no se le renueva el contrato a 28 profesores del Liceo Eleuterio Ramírez, Liceo Bicentenario ¿Correcto? este año, y 21 profesores del Liceo Carmela Carvajal de Prat. Cuéntame. Entonces se empieza un poco agitado porque los profesores claramente, sus contratos llegan hasta el 29 de febrero, Ujú. entonces se enteran cuando no se les renueva que no van a continuar. Ok, entonces aquí no hay un proceso de despido propiamente tal, sino de no una no renovación del contrato. Exactamente. No es que se despidan, claramente no son las formas adecuadas de hacerlo, porque Se se podría haber supone que, avisado. se supone que independiente de que el contrato no siga, uno tiene un tiempo en el cual tiene que mandar una carta de aviso, ¿no? No necesariamente. ¿No? En este Ya. caso, simplemente no se le renueva el contrato. Se espera Perfecto. hasta la última fecha y si no hay renovación, no continúa el profesor en este sentido. Pero claramente uno, cuando trabaja con personas humanas, Mm. sobre todo con profesores que esperan continuar un año. Estamos hablando de que no termina el 12 de diciembre, Ujú. termina el 29 de febrero. Entonces ellos un día antes de volver, un fin de semana antes de volver, se dan cuenta que no van a volver a sus lugares de trabajo. Sus colegas también se dan cuenta que sus colegas no van a estar y ellos tienen que haber una red de evacuación. Porque aunque no hayan estado contemplados, tienen que planificarse las horas y tienen que planificarse los colegios y los cursos. Porque se supone que esto en febrero, durante el mes de febrero, había la planificación, está la planificación de los La cursos antes. planificación se hace incluso hasta marzo, se planifica. Ok, Yo estoy hablando con cuerpos directivos de estos liceos y se realizan en marzo igual. Incluso ya. va a haber una readecuación horaria porque finalmente no se van a mantener los contratos de estos profesores. Ah, fueron nuevamente vinculados al establecimiento. Exactamente, Una se hizo revinculación. una revinculación, se les renovó, entonces se van a adecuar las horas, porque se grimió. Aquí hay varias versiones. ¿Ya? Una es la Ustedes, versión. igual les voy a comentar que nuestro querido amigo Álvaro Torres de País Lobo también hizo una entrevista con distintas docentes por si ustedes quieren ir a revisar esas entrevistas también en País Lobo. Cuéntanos qué fue lo que tú pudiste revisar en este tiempo. Bueno, el día martes en el Consejo Municipal de Osorno, El día martes, alcalde. ¿cuánto? 4 Mm, de marzo. El día martes 5 de 5 marzo. de marzo, 5 de perfecto. marzo. Ya. En el Consejo Municipal se da una breve explicación donde habla el alcalde, Ujú. habla el director del DAM, don Jorge Rada, y comentan la situación. Y ahí aclaran que esto no es una no renovación de los contratos vigentes de la ley CEP, Ok. que es la ley de subvención escolar preferencial, Ya. donde se inyectan recursos a los establecimientos Ujú. educacionales con el fin de, ya sea contratar personal y de manejar los planes de mejoramiento escolar. Ok. Esto van de la mano. La ley que fue la ley 20.248 del año 2008 crea estos recursos y además lo asigna a un plan de mejoramiento escolar. Y ahí es donde empieza una discusión porque se puede ocupar hasta el 50% de estos dineros en sueldo y honorario Ujú. y puede alargarse, puede sumarse hasta un 10% más, llegar hasta el 60% con un acuerdo del Consejo de Profesores, que son órganos que establece finalmente la ley. Ok. Y ahí llega un dimi y direte entre los cuerpos directivos, porque el alcalde y el director del DAM dicen básicamente que esto solo lo pueden ver los cuerpos directivos De los distintos colegios. de los distintos Ok. colegios. Entonces, que esta es una decisión que depende de los cuerpos directivos. Ya. Y los cuerpos directivos dicen, no, esto es una decisión en conjunto, porque el sostenedor tiene una visión de cómo tienen que formularse los gastos De la dentro de la, municipalidad. claro, dentro de Ujú. la municipalidad Y de la educación. y dentro del establecimiento educacional. Entonces, eso es todo un trabajo en conjunto, donde están los cuerpos directivos de los liceos, Ujú. donde está el DAEM y donde está el sostenedor, que es el alcalde. Ya, ¿y quién había decidido que no se renovasen los contratos? ¿El cuerpo directivo de los colegios o la municipalidad? Lo que sucede en ese caso es que, claro, se les pone un límite. Ellos estaban sobrepasando ese límite, entonces tienen que, ¿Ellos quiénes? los cuerpos directivos, Los colegios. los Ok, colegios, están sobrepasando el límite que les el había límite asignado del la cincuenta por municipalidad. ciento Perfecto, ya. Entonces ahí ellos deciden hacer una readecuación horaria. Ok. Se readecuan los horarios, se readecuan los dineros con los mismos profesores. Pero ahí llega, y ahí quiero hacer un paréntesis, ahí llega un poco la queja de los cuerpos directivos.
que ¿Ya? dicen, porque estamos hablando de dos liceos emblemáticos, dos Correcto. liceos bicentenarios, y que están sufriendo una crisis y están en medidas de mitigación ambos. Ujú, Porque está el Liceo Carmela Carvajal, que no presenta un establecimiento educacional, donde no tiene su edificio, y están compartiendo instalaciones con el Liceo Eleuterio Ramírez, conocido ujú. como Lero. Entonces nos dice, parte de los cuerpos directivos, claro, nos sacan personal, pero hay que recordar que nosotros tenemos las horas ahora de 60 minutos para educación, hay coaprendizaje, tenemos que tener más profesores para ir equiparando los niveles educativos y además tengo que tener funcionarios, asistentes de la educación que tengan las instalaciones listas para cuando vuelven el otro horario del otro colegio. ¿Cuándo se supone, tú sabes que debería estar listo el Colegio Carmela Carvajal? Mira, deberían En estar, teoría debería haber sido como hace 2 años atrás, pero ya, hace bueno. mucho atrás. Hablan del 2000, estamos en 2024, hablan del 2027. 2027 Sí, recién está listo el colegio. debería. Ya, Todo esto ya, bueno, me sigue a parece los recursos. lógico porque, claro, si están los recursos y me parece lógico también que haya disminuido entonces la matrícula de esos colegios. Y es Ay, una de las razones por las cuales están disminuyendo los profesores, ¿no? sí, y ahí hay otro tema, porque por lo menos en el Liceo Eleuterio Ramírez de Osorno no han disminuido la matrícula. No. No. ¿Qué es lo que pasa y cuál es lo que es crimen? Ellos dicen, claro, si uno se fija en las cifras de esta semana, Ujú. claramente no están todos los alumnos cargados, porque el sistema electrónico, el SAE, que es el sistema de acceso a la educación, está muy lento. Ah, o sea, hay un Entonces, problema a nivel nacional en general o a nivel a regional nivel, a nivel de nacional, asignación de los alumnos a los establecimientos. de cargarlos. Ah, de cargarlo. O sea, ellos ya fueron asignados a los distintos colegios, Sí. pero no les aparece en la No lista, los así como pueden, cuando uno pasa la como que no lista. los pueden matricular todavía. Entonces estamos en esa ¿Ya? disyuntiva, ellos dicen, estamos en la disyuntiva de que tenemos lista de espera, el Liceo Eleuterio Ramírez va a estar completamente copado, Ujú. y nos dicen que baja la matrícula y no es así. El sistema está lento, la carga de las matrículas está lenta, pero nosotros estamos completamente copados. Ya, pero es Entonces que no hay una eso disminución. es súper complejo porque finalmente si dependiendo del número de matrículas son la asignación de los fondos, entonces hay un problema a nivel nacional también de cómo se están asignando los fondos a los colegios. No sé si tanto, porque igual estamos recién en marzo y siempre las primeras 2 semanas, 3 semanas es difícil. Ya. Lo que es delicado es que seguiría mal comentario de que se están reduciendo ya sea profesores y asistentes de la educación porque hay una baja en la matrícula cuando no hay una baja en la matrícula en la realidad. Y esto se Ya, va a ir pero ajustando a medida que pasa el tiempo. eso te iba a decir, o sea, si todos los años tienen el mismo problema, debiera ser algo asumido ya de que hay un momento en el cual esto se tendría que hacer esperar el ajuste completo antes de tomar una decisión de no seguir Ahora con los profesores, los ¿no? planes se toman, los planes de mejoramiento escolar se toman a largo plazo, se van vinculando casi a 4 años. Y la temática es que se cortan los contratos y no se renuevan. Entonces ahí uno podría decir, bueno, van a bajar las matrículas, porque uno puede saber la realidad, que es mirar Ujú. el SAE y decir, mira, sí, sabes que a comparación del año anterior hasta el momento tenemos menos matrículas. Y la otra es consultar con los cuerpos directivos. ¿Es verdad que tenemos menos matrículas? No, O sea, ahí estamos cargándolas. falta una conversación entre los distintos estamentos, entonces. Ahí lo que pasa, y ahí hay que empezar a analizarlo, se nota que no hay, ahí hay discrepancias. Ujú. Entonces nos dicen, el sostenedor dice una postura, y el establecimiento trabajamos a medida también de lo que dice el sostenedor. Entonces no es que uno pueda decir, es como lo que pasa aquí, Rocío, tú tienes una postura, pero también tu jefe, o tu jefatura baja ciertas directrices. Y tú no puedes decir, no, es que... Y después tu jefe no puede decir, no, es que ya se manda sola. Hay ciertas directrices que se van bajando. Y en esto también pasa lo mismo. Tanto el sostenedor como el DAEM bajan ciertas directrices Ujú. administrativamente que tienen que ir reformulándose las escuelas. Y resulta que después no puede decir, no, es que los profesores se fueron porque simplemente los cuerpos directivos hacen lo que hicieron. Claro, o sea, están obedeciendo ciertas directrices que emanan de la municipalidad, Exactamente, es decir, entonces, y cuánto se del va a TAEM. gastar y cuánto, exactamente, Ok. cuánto se va a ir gastando en profesores, en honorarios, en plantas, etcétera. Y la duda que me quedó es qué pasa con aquellos que van a hacer este reajuste de las horas, pero que sus contratos no habían terminado, porque tú no puedes reducir el monto que le estás pagando cuando tú estás ganando cierto valor, no pueden reducirte el monto que tú estás ganando. Entonces, si aquí hay una readecuación de horas con aquellos que sus contratos no habían terminado, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que se estaba viendo, porque están esta semana recién Ya, cuando se todo. dieron cuenta de este Sí, pequeño no, no, temita. y estaban viendo si iban a haber inyección de recursos, ya sea municipales, ya iban a ocupar recursos de la LESA, eso estaba Te, planificándose. te hago una consulta. ¿Se comentó algo del embargo de los fondos escolares que estaban a raíz del caso
No, no se comentó No, nada. eso no se comentaba nada, los Ya. cuerpos directivos no, No, no lo ya, están y viendo. yo entiendo que se está pidiendo que se levante ese embargo, pero esos fondos están embargados todavía. Están Claro, como 160 millones de pesos. lo único que esperarían de recursos igual son los recursos de mitigación, Ya. porque el Liceo Carmela Carvajal va a empezar, o debería empezar a funcionar en ¿Tendrá otras algo que instalaciones. ver esos recursos embargados? Quizá, ¿eh? Quizá, no sé. Bueno, Ahí ya, elucubraciones ya locas. son pero sí están a la espera de estos 1.600 millones que dijo el mil alcalde. seiscientos son los que se necesitan para poder hacerse cargo de esos fondos, de las horas de los trabajadores, No, no, de no. los profesores. ¿Para qué son No, los no, mil estos son los seiscientos 1.600 millones que vienen del Mineduc por mitigación del Liceo Carmela Carvajal, para que este liceo pueda empezar a trabajar ya sea en lo que era el edificio de la Araucana, que Ah, ok. está readecuando, que supuestamente va a estar en abril, y que están todos los padres diciendo que por qué no se hicieron las medidas antes, porque al final tienen que ponerse también salas modulares. Entonces también es la forma de ir Claro, porque entiendo que en algún saliendo un poco del minuto Liceo Alemán. trataron de hacerlo también con el Colegio Alemán, también ciertas obras. También También hay ciertas, intentaron por ese también lado. hay ciertas elucubraciones y ahí uno dice qué pasó, se demoraron. No, no, no. En el Colegio Alemán lo que yo tengo entendido es que les dijeron que no estaban disponibles porque también están con sus propios arreglos. Entonces también ellos También tuvieron que hay, hacer adecuaciones en las instalaciones, entonces no estaban disponibles porque tenían su, eh, su comunidad, tenían que atenderla primero. y también estuvo la opción de trasladarse a Frank, ¿Ya? que ahí también se planteó con la comunidad de los colegios de Frank y tampoco accedieron. Entonces igual ahí falta un poco de las tomas de decisiones del municipio, esta vez del alcalde. Y ahora estamos esperando, y los padres sobre todo, y los estudiantes del Liceo Carmela Carvajal, están esperando poder tener un lugar propio donde establecer sus clases, porque igual es difícil que dos liceos emblemáticos compartan las mismas instalaciones. Sin lugar a duda, porque les reduce los tiempos a cada uno, están mucho más complicados en todo, y esto es algo que viene de hace muchísimos años, o sea, el tiempo que se demoró. Prepandemia, Pre-pandemia, yo recuerdo los estudiantes que marchaban al frente de la alcaldía para pedir que los apoyaran en hacer los cambios. O sea, yo creo que por lo menos fácil unos 6 7 años que están por lo en menos. el colegio en esto y saber que van a esperar al menos 3 años más. Es decir, tenemos Una locura. generaciones que no han visto el Liceo Carmela Carvajal, un liceo emblemático de Osorno, Ujú. que hoy en día uno dice, bueno, va a seguir siendo emblemático si sigue a este mismo ritmo, si sigue con estas cargas horarias, Mm. si además le reducen profesores. Entonces uno dice, cuando es momento de apoyar más estos establecimientos, hay que inyectar más recursos, hay que contratar más profesores, porque nos decían, tenemos que tener coaprendizaje, tenemos Mm. que tener dos profesores por aula para suplementar Para toda esta suplir carga todo horaria, lo que no estás ganando, para poder hacerlo más personalizado finalmente lo que haces durante las horas lectivas. teniendo en cuenta que aquí se suman dos crisis, la crisis de los liceos, el Eleuterio Ramírez y del Liceo Carmela Carvajal, por el tema solamente de la infraestructura del Liceo Carmela Carvajal. Y también tenemos la crisis en educación de Chile, que tuvieron con muy poca clase 2 años de pandemia. Ujú. En la mitad del 2019, post estallido social, también se perdieron muchas clases y no se ha logrado alcanzar los niveles. Y eso afecta. Mm. Sin lugar a dudas, ojalá que se pongan las pilas ya, porque finalmente estamos hablando del futuro de estos chicos y se sabe que es en este momento donde tú vas reduciendo las brechas. Después hay brechas que es imposible retroceder. Entonces es necesario poner el énfasis ahora y ojalá que pronto estén con la infraestructura necesaria para poder tener un buen ambiente educacional. Exactamente. Estamos, por lo menos ya podemos hablar del Liceo Carmela Carvajal de dos generaciones afectadas, Dos generaciones completas. completas, completamente afectadas por no tener un establecimiento propio. Y decimos, ¿los padres siguen pensando que el Liceo Carmela Carvajal es un buen establecimiento para sus hijos? Y ahí es la visión que uno tiene que decir, Claro, pero en el Liceo Carmela Carvajal sí se sabe que han reducido las sí, matrículas, ahí ¿no? claramente han reducido matrícula. Claro, pues si no tienen los establecimientos para En hacerlo. el Liceo Eleuterio Ramírez no, por ejemplo. Era lo que conversábamos porque dijeron, no, se están reduciendo profesores igual Lo mismo, por pero lo mismo. sacaron la misma cantidad de profesores tanto del Eleuterio Ramírez como del Carmela Carvajal Exactamente. y fueron reincorporados o revinculados o se les dio Un nuevo contrato un ahí. nuevo contrato con horas para hacer estas adecuaciones a todos los docentes de esos Sí, colegios, sí, de ambos. de ambos colegios. Ya, Eso es lo que está, la información que estaba hasta el momento. perfecto. Y la que me llegó de los cuerpos directivos, porque estuve conversando con ellos, Ujú. estuvimos analizando un poco la situación, me explicaban, bueno, y yo hasta las 6 de la mañana viendo todo el tema de las planillas, todo viendo el tema de los horarios nuevos y de las cargas horarias, y ahí estamos. Pero todo esto dentro del movimiento que se da propiamente de que en la reunión dicen tenemos una información en la mañana y tenemos otra en la tarde. ¿Sí?
Les cambian constantemente la información. No, bueno, porque Cambia información. están tratando de resolver el problema y viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no. Sí. Como digo, a mí lo que me preocupa es que el municipio se culpe un poco a los cuerpos directivos y a la comunidad escolar, Mm. porque hay un consejo escolar dentro de todas toma de los planes de mejoramiento escolar. Y se supone que habían acuerdos que habían tomado previamente. Hay ciertos acuerdos. Sí. Los planes de mejoramiento escolar también nacen junto con la ley de la ley CEP. Entonces, es un estamento que dicen, se crean los consejos escolares, consejos de profesores, Ujú. y ¿Qué, estos qué componen los consejos escolares? los compone la comunidad educativa, ya sean los ¿Los cuerpos directivos, padres y apoderados? padres y apoderados. ¿Estudiantes? eh, ¿O no? Estudiantes, no estoy seguro, Ya, pero sí están dentro de las diferentes tomas de decisiones de la EPE, son órganos consultivos, ok. no son Que órganos, deciden hacia dónde va a ir el do- colegio. claro, se ponen. Lo que pasa es que los planes de mejoramiento buscan mejorar la educación a nivel integral Ujú. del estudiante. Por eso se ponen más dinero en estudiantes que ya tengan riesgo, estudiantes que tengan una subvención preferencial. Ok, Entonces ahí se busca mejorar la educación a nivel integral. Y hay ciertos porcentajes que se van midiendo de cuánto se puede invertir en cada materia. Pero eso se conversa, se realizan, se ok. estudian. Y eso es a 4 años A que se 4 años, hace un plan de trabajo para cuatro establece años. la ley. Ok, Sí. Entonces se toman, claro, los acuerdos, está la comunidad, están los colegios, pero también está el OLDAEM, que también toma decisiones, también está el municipio. Entonces no es que digan después, no, es que esto lo ve el consejo escolar, porque el consejo escolar, claro, funcionan, pero como órganos consultivos. claro, finalmente el que corta el queye Son las administraciones, es es la sostenedor. administración es de arriba y eso es una de las cosas que se está tratando de cambiar también con el SLEP, que estaría pasando desde municipal al tema, ¿no? Sí, pero Pero sabemos que no ha funcionado también. Tenemos el caso de Atacama, donde tienen todas las grandes problemáticas yo creo también. que hoy día los profesores están, y nosotros nos ha pasado porque junto al diputado nos toca recorrer todo el Ya, distrito 25 y también nos toca ver las comunas del SLEP de Yanquihue. ya, a ver, cuéntame Y, cómo nos- les y, ha ta- ido por ese y lado. también dicen un Me poco, voy a poner cómoda para no, no te contar esto preocupes, aquí. pero también lo que nos comunican es, están más lejanos a las decisiones, son más burocráticas. Antes tenían ciertos dineros para poder cambiar una ventana. Hoy en día dicen, no, no tenemos nada y tenemos que Ir a golpear la ir a puerta del golpear la SLAP. puerta y que Porque la en puerta lo Yanquihue apruebe. está funcionando los SLEP. Claro, ahí funciona para las comunas de Frutillar, Los Muermos, Yanquihue, Puerto Vara. Ya. Eh, Preciso. en eso está funcionando y está funcionando relativamente bien porque vimos que en Chiloé iba a empezar a funcionar el SLEP también y eso se retrasó, no sé en qué está, pero ese es otro Sí, ese distrito. es otro distrito. Ya, Igual que pero el nosotros no está planificado hasta el 2020, quien comienza a funcionar el 27. 2027. Pero de acuerdo a lo de Atacama, eventualmente eso se podría retrasar, Yo creo dado que no estaba funcionando tan po- bien y habían algunos ajustes que hacer ahí, porque podrían retrasarse. el objetivo del SLEP es que no dependiera de cada municipio la calidad de la educación que se está impartiendo localmente. Entonces se pudiera ver, a un nivel más macro para que tuviera una continuidad a nivel nacional de cómo se estaba entregando esa educación. Básicamente los LEP vienen con directrices ministeriales, es decir, Ujú. vuelva a la educación al Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuál es lo que uno ve? Hay menos recursos. Claro, Hay no. menos recursos desde que lo manejan los DAE a los SLEP. Es decir, ¿qué pasa con esos recursos? ¿En qué parte del Estado quedaron? Porque faltan los recursos, no son la misma cantidad de recursos. Y dice, bueno, si supuestamente era para inyectarle mayor recursos, que estén más cercanos los profesores a la toma de decisiones de los establecimientos y los colegios a la toma de decisiones, y hoy en día eso no está. Entonces, porque ahora es más burocrático que antes, cuando antes decían, llamaban a su director del DAEM, por ejemplo, o incluso hasta el alcalde, decían, tenemos problemas aquí y acá. Y lo resolvían Y ahí localmente. sí podíamos decir que dependiendo del alcalde o de la relación que tuviera Claro. con ellos, hay una solución más rápida o un poco más extensa. Pero hoy en día es más burocrática. Se- se- el remedio resultó peor que la Y enfermedad, al parecer. resulta peor que la enfermedad. Bueno, de repente dicen que hay un proceso de ajuste también de las distintas políticas públicas, pero también se requiere un proceso de evaluación y cómo está funcionando y por eso no funciona todo a nivel país, sino que se va haciendo en distintas localidades para ver dónde hay que ir apretando, van siendo como pequeños conejillos de India y se va ajustando de a poquito. Y acá en Yanquihue, ustedes han visto que no está funcionando tan bien porque se ve más burocrático el tema. Claramente. Esa es Ya. la visión que nos entregan Los distintos establecimientos. los distintos establecimientos. Es decir, ¿sabes qué? No hay una cercanía, tenemos que ir, no hay más recursos. Y el SLEP siempre dice, no hay recursos. Al Milei, A lo Milei, no no hay hay plata. plata. Entonces llegamos a esa misma realidad
Y nos dicen, Entonces, da lo mismo el nombre que le pongas. Si no tienes recursos para poder mejorar infraestructura, es muy difícil que puedas mejorar algo. Da llega, lo mismo el nombre que le pongas. sí, y dicen, llega marzo y nos dicen, no va a haber plata para el día del profesor, para actividades, para los fines de año. Entonces ya comenzamos el año diciendo, arréglense a fin de año. Ya. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué con los DAE antes sí se podía y ahora no? Mm. Todos sabemos que habían diferentes realidades dependiendo del DAN, dependiendo del municipio. Claro, vemos municipios, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto lo que está pasando en San Pablo, por ejemplo, que tienen una deuda de cotizaciones con los profesores bastante alta hace tiempo. No sé si sabes algo de lo que está Sí, pasando por allá. hay una deuda de arrastre que viene hace muchos años con las cotizaciones de los profesores y que todavía hasta el momento no se ha podido regularizar. Y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿Qué le capacidad de vamos. gestión tiene el alcalde ahí para poder? Sí, lo que pasa es que cuando son deudas de arrastre, porque es así, incluso de administraciones anteriores, Pero el San Pablo tenía problemas desde administraciones anteriores. sí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y el ministerio también tiene que tomar una postura y decir, oye, también si nosotros vamos a asumir las responsabilidades, también podemos ayudar un poco antes. Mm. Porque es la misma visión que en una de esas podría tener los municipios, decir, no invierto más en los liceos porque después se va a hacer cargo el Estado a través del ministerio. Entonces ahí uno dice, bueno, tiene que haber parte, Sí, porque tiene que haber los voluntad municipios para tampoco, poder resolver estos todos los temas. municipios no tienen los mismos recursos. Muchas veces, si vienen deuda de arrastre, uno puede decir, bueno, ¿de qué provienen? ¿Por qué no se han regularizado? Uno puede establecer también esa duda. Pero también los ministerios sectoriales tienen que tener arte y parte en estos asuntos. No podemos delegar todo cuando nos conviene a los municipios y Claro. después decir, ¿sabes que nosotros hacemos la cargo de la administración? Porque también pasa en salud, también pasa en educación, también pasa en medio ambiente, también pasa en seguridad. Y Ujú. estamos delegándole todos los municipios. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un trabajo más coordinado. Y ahí también hay un trabajo que realizar, tiene que realizar el alcalde, y ahí hay que irlo apoyando nosotros a través del diputado, pero viendo, para poder solucionar lo más importante, que son los profesores de San Pablo, de Mm. sus deudas previsionales. Correcto, porque lo hemos conversado otras veces dentro de este programa. Es bastante complejo lo que están enfrentando cuando tienes deudas previsionales que no puedes sacar em, créditos, por ejemplo, que no puedes tener tus cotizaciones de salud pendientes. Hay algunos que tienen ISAPRES y no pueden atenderse. Entonces, bastante complejo el tema. Y el más miedo, los que están a punto de jubilarse. También, también, ¿cuánto han perdido ahí? Eso. Es complejo. Me gustaría Dale nomás, nos un quedan unos último, 4 o 5 un minutitos. último ¿Qué punto, punto querías realizar? que es el tema de hoy en día con los estudiantes neurodivergentes que están Sí, ingresando a la ok. educación. ¿Cómo van? Estuvimos conversando un poco con Ujú, diferentes padres y nos dicen las diferentes realidades ujú. que existen por establecimiento. Y uno puede establecer, claro, los particulares subvencionados, cada uno tiene su propia visión, su propia misión, su propia identidad, pero uno diría que ojalá dentro de los colegios municipales hubiera una idea un poco más clara, una visión un poco más clara. Se supone que así debería ser de acuerdo a la última ley también y el sistema PIE. Exactamente, pero una cosa es lo que pide la ley y otra cosa es cómo deberían funcionar mejor o peor. Ujú, Claro, la ley da un desde, ujú. pero el tope lo pone cada institución. ¿Y qué es lo que has visto tú? ¿Cómo está funcionando a nivel de integración escolar aquí en la Han comuna? habido ciertos avances, Ya. pero también lento. ¿Y por qué lento? Porque también se le baja el presupuesto a la ley ¿Bajó ahora? bajó el presupuesto, porque y aquí empezamos a discutir un poco claro, según el gobierno baja porque pues según la cantidad de personas con ¿Neurodivergente? neurodivergentes y con condición de espectro autista. Y también una discusión de por qué no hacemos estas preguntas en el censo que viene. Y tomamos, Tienes toda la razón, porque de ahora, de hecho, en el censo que viene, había un compromiso de tener estas preguntas y no se está cumpliendo, porque dentro de las 50 preguntas que estaban no venían las preguntas según el ministro de neurodivergentes. Economía Grau y el director del INE, no era necesario porque con la encuesta de discapacidad que se realizó en 2022, las cifras Ya tenían ya un, tenían una cifra y una foto del momento. Pero igual hay compromiso. Y creo que un censo es la mejor forma, sobre todo, sobre todo si ya lo había acordado previamente, ¿por qué no lo dijiste en su minuto cuando tomaste el acordado, cargo? porque hoy en día Mm. como la condición de espectro autista ha cambiado bastante y hay casos que no estaban diagnosticados en 2022, muchos casos que no estaban diagnosticados en 2022, y hoy en día sí, porque también se hace una concientización de la familia. ¿Una qué, perdón? Una concientización de la familia al Claro. momento de decir, oye, ¿sabes que mi hijo quizás lo que era autista o Mm, él estaba dentro del espectro autista? Y ahí nos dicen, claro, hay una realidad que no está todavía clarificada dentro del país, dentro de la comuna, y ahí están los padres viendo en qué escuelas ponen a sus hijos,
donde tienen diferencias, Mm. donde dicen, claro, los pies te dicen, sí, obviamente no lo podemos negar, pero piense que su hijo va a tener solo estos profesionales, no va a tener esto, puede ir a esto otro. Entonces Eso dicen, se los dicen al momento de entrar se al lo dicen colegio. al momento. Entonces la ¿Y ahí familia no dice, entran en la tómbola? es que entran a la tómbola y después los dicen. Pero cuando van a ingresar, le dicen, claro, no hay problema, pero vamos a... Estas son las Estas condiciones son que las tiene el condiciones que colegio. tiene el colegio o la escuela. Claro, yo recuerdo haber entrevistado a una mamá que sacó un colegio particular y lo llevó a un colegio ¿Mm? em, municipal y había tenido mejores resultados, sí, porque tienen un equipo asociado versus muchos colegios privados que hasta el minuto no los tienen. Por ejemplo, tuvimos otra entrevista con las mamás del OC, del Osorno College, del grupo TA ¿Ya? Osorno College, y ellos se agruparon y empezaron a trabajar con el equipo directivo justamente para generar estas condiciones para los chicos y habían tenido muy buenos resultados. Los vamos a llamar para preguntarles cómo les ha ido. Pero, claro, depende del colegio cómo se hace esta integración Y depende de la finalmente. escuela. Entonces, Mm. cuando uno dice, ya, puede ser que los colegios particulares subvencionados, tengan diferentes énfasis dependiendo de quién es su sostenedor, cuál es su visión, cuál es la institución detrás que los ampara. Pero dentro de las escuelas municipales debería haber Un estándar un mínimo. estándar mínimo y Mm. parecido. Y hoy en Sí. día eso es lo que no se ve. Entonces tenemos escuelas muy buenas, porque a nivel municipal tenemos buenas escuelas con pies muy bien capacitados de profesionales, y tenemos otros que tienen lo mínimo. Entonces, ¿cuáles son los niveles? Lo dicen. Tenemos que estar Ya, y viendo ahí no dónde está ingresa nuestro hijo. ¿quién es el organismo encargado de ver cómo está funcionando los pies? Hay el Ministerio de Educación, porque El también Ministerio de Educación. tiene que ir capacitando a los profesionales. Ujú. Tampoco se ha realizado. Tampoco se han realizado Tampoco las se han realizado capacitaciones. todas. Van Ok. lento, de acuerdo a lo que establece también la ley. En Mm. los plazos. Ahí, los plazos técnicos, pero ya estaban atrasados para ir haciendo las capacitaciones. Entonces ahí dice, bueno, hay un problema también que Mm. viene a nivel central de la baja de recursos del ministerio, y también dice, hay una diferencia de opinión cuando dice los estándares municipales dentro de los establecimientos no son los mismos. No son los mismos en todos lados. No son los mismos. Mm. Entonces no, ellos dicen, nos gustaría tener más o menos Pero eso un nivel similar. depende también de la capacidad o la voluntad que tengan los distintos directores. O sea, si vemos en un colegio que está a lo mejor un poco bajo, no está llegando a nivel, también hay que apretar ahí al director, ¿o no? Estamos completamente de acuerdo. Ok. Pero los directores, como digo, no se mandan solos. No, por eso lo Hay mandan un desde arriba. O sea, departamento. que pone Entonces, al director ahí depende del municipio propiamente tal, exactamente, y que hay es que el... felicitar a los directores y a los cuerpos directivos que tienen buenos programas de integración escolar, Ujú. que tienen buenas escuelas, y también decir, oye, ¿sabes qué? Hay que apretar las tuercas donde no está Ya es el funcionando. municipio, también es el DAME el que tiene que ir viendo y tiene que ir apretando esas tuercas. Mm. Porque al final los padres nos dicen, y hay diferencia, dice, nos contaban el caso de los niños que tienen selectividad alimentaria. Ok. Entonces, dependiendo del establecimiento, les permitían que lleguen su colación, que los vayan a retirar, pero también es voluntad, Es la voluntad del es la colegio. voluntad, es la voluntad de Sí. cómo ir recibiendo en estos casos. Porque uno siempre puede ser más flexible o menos flexible. A pesar de que en la familia tengan derecho, puedan ir a a la Dirección Provincial de Educación a exigir sus derechos, pero también a veces es un poco de ir Mm. consensuando. Claro. Y el otro tema que nos conversaban era la del control de esfínter. Ya. Porque muchos niños con condición de espectro autista se Sí. demoran en controlar los esfínteres. Correcto. Y esa es una problemática porque les dicen, no tenemos personal que haga esta tarea. Mm. Y los padres dicen, bueno, dejo trabajar y tengo que seguir atento a mi hijo en el colegio, o tengo que ir viendo cómo lo hago para irlo cambiando. Y ahí Sí, nos es contaban, bastante complejo en los niveles iniciales porque no pueden rechazar a un niño por eso, pero el problema está en que, claro, si no los van a cambiar, ¿cuánto tiempo los niños van a pasar con las ropas mojadas, con los pañales sucios? Es eh, complejo. y eso decían, al final decía, Sí. seguimos atados a estar atentos a que nuestro hijo no podemos trabajar. Y ahí nos Mm. contaban el caso de un colegio que tenía un técnico paramédico ¿Ya? encargado de esa tarea. Buenísimo. Pero claro, con los permisos necesarios de los padres, Que, apoderados, que apoya a los distintos niveles, que no apoyan, está específicamente en uno, claro, sino que apoya a los distintos niveles a los para poder distintos niveles. apoyar a aquellos niños que tienen esta condición, que hay que apoyarlos para que se puedan integrar en la Hay sociedad. que apoyarlo. Entonces Mm. uno dice, le damos un poco de libertad a los padres para que puedan desarrollar, ya sea su vida a nivel laboral, a nivel familiar, y que estos niños también tengan un poco de, menos dependencia de los padres. Claro, porque cuando los dejas en la casa, finalmente ya estamos súper para ir cerrando porque estamos en el tiempo, cuando los dejas en la casa los vas aislando de toda la vida social que se necesita para poder tener una vida de adulto después plena.
Exactamente. Y para ir cerrando, claro, es un poco de las materias que hay que ir trabajando, ir apoyando a los padres y apoderados de niños neurodivergentes que quieren acceder a la educación en Osorno. De todas maneras. Bueno, y con este llamado despedimos a Pablo González, asesor del diputado Daniel Lilayún. Muchas gracias por venir al Política Podcast y a todos ustedes los dejamos invitados para un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.